Bueno, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Saludos. Desde acá les dará este seminario el doctor Ceballos. Yo seré su docente, ¿ok? Y hoy vamos a empezar lo que sería el miembro inferior. Esta vez hablándole un poquito acerca de la articulación de la cadera. Ok, un tema bastante importante. Hoy en día mucho se cree que solamente el ultrasonido de cadera está aplicado a los pediátricos y no siempre es así. También los adultos forman parte esencial y juegan, disculpen, un rol importante en la valoración de la cadera a través del ultrasonido. Entonces vamos a iniciar el seminario hablándoles primero que nada de una introducción que todos ya de repente la manejan, de repente ya todos la conocen, pero de que no está de más repasarlo al momento de estudiar, ¿ok? Lo primero es conocer que la cadera es también denominada la articulación coxofemoral. En todo siempre a veces va a haber limitaciones, eso siempre, hasta en cualquier tipo de ecografía que vayamos a realizar. Y obviamente esto se debe por la localización. Hay que recordar que hay características anatómicas que dificultan en algunos casos la evaluación clínica de la misma. Entonces, es ahí donde la ecografía, la resonancia magnética y otros estudios por imágenes juegan un rol fundamental. Sobre todo la primera mencionada, que es el ultrasonido, ha demostrado hoy en día que para el diagnóstico, la evaluación, el seguimiento de enfermedades articulares, sobre todo de estas estructuras que aquí vemos, entre ellos sabemos que después de la cortical vendría el cartílago articular casi que de manera inmediata, luego la membrana sinovial tapizando y todo lo que el mismo sostiene, vamos a decirlo así, como lo es el ligamento, los ligamentos, el líquido sinovial y forma parte importante de la misma el acetábulo, que ya después vamos a ir hablando de eso, y lo que estaríamos frente a lo que sería el fémur, ¿ok? Entonces, para el diagnóstico y evaluación de todo este tipo de patología articular que el mismo proviene, nos va a ofrecer, disculpen, una forma bastante efectiva y sobre todo con bajos costos para realizar en un tiempo real, brindando bastante facilidad al paciente y al tratante. Entonces, la articulación coxofemoral, para los que pregunten de qué tipo estaríamos hablando, bueno, esto es un tipo de articulación en artrosis esferoidal por la misma morfología, ¿ok? Del que el mismo representa. Y bueno, está compuesto principalmente por la cabeza femoral, que es esta imagen que vemos acá, y tenemos el acetábulo, su carilla semilunar, el rodete acetabular y por acá el ligamento transverso. Todo esto estaría formando a su vez parte de lo que sería la fosa acetabular junto con esta almohadilla, que el mismo es de gran importancia al momento de la valoración. Tenemos también acá la membrana fibrosa de la cápsula articular y bueno, esto aquí correspondiente a la fosita del ligamento, el ligamento de la cabeza del fémur, que aquí está seccionado obviamente con esta área para poder observarlo mejor. La irrigación de la misma es la arteria obturatriz, por eso es que cuando hay una fractura, disculpe, a este nivel y ese ligamento se ve lesionado, pues hay que correr porque hay una fuerte probabilidades de que al lesionar las arterias, el sangrado pues sea bastante importante. Aquí, en una vista anterior, podemos observar mejor todo lo que les acabo de explicar. Siempre vamos a tener como en cuenta algunas referencias anatómicas, como la espina ilíaca antero superior. Aquí vendríamos observando el hueso coxal, de donde proviene directamente el acetábulo. Y aquí estaría el rodete acetabular que envuelve, tapiza todo lo que sería a su vez la cabeza del fémur. Más abajo tendríamos la tuberosidad isquiática. Aquí tendríamos el trocánter mayor. Para acá el trocánter menor formando parte de las prominencias femorales. Tenemos otras vistas, por ejemplo, la anterior, básicamente ya explicada anteriormente. Aquí solamente les puedo mencionar que aparece también la línea intertrocantérica, por eso se denomina así, porque va de trocánter a trocánter. Y bueno, nada más y nada menos que el tubérculo del pubis, que también, conjuntamente con el foramen obturador, forma parte de toda esta vista anterior. Aquí tendríamos también la vista posterior,
parte de lo que sería la cresta. Aquí sería, entonces no sería ya como tal una línea o una hendidura, sino la cresta intertrocantérica. Aquí por detrás estaría la tuberosidad glútea. Si adelante teníamos el trocánter mayor, el trocánter menor, acá vamos a conseguir esta tuberosidad, donde se inserta obviamente el músculo glúteo. Y aquí tendríamos la línea pectínea. Fíjense que aquí está un poco mucho mejor observado a nivel eh, de la imagen lateral o de la vista posterior, mejor dicho. Los medios de refuerzo, no solamente es el ligamento de la cabeza femoral, ya eso se lo había mencionado, que aquí pues se puede observar mucho mejor. Tenemos también otros tipos de ligamento, uno de ellos es el ligamento iliofemoral, otro es el ligamento pubofemoral, que es este que vemos acá, y otro es el ligamento isquiofemoral. Son ligamentos por excelencia que forman parte del refuerzo que la articulación debe tener obligatoriamente para poder amortiguar todas las diferentes cargas de esfuerzo que estemos realizando al caminar, al trotar, al flexionar, a desplazar lo que sería la cadera. Tenemos también los músculos de la articulación coxofemoral, entre eso tenemos músculos rotadores cortos. Con esto no tengo la intención de que se lo prendan todo hoy, de que tengamos que estudiar cada músculo por separado, pero sí es necesario que los conozcan, que sepan dónde están, en qué grupo exactamente se ubican cada uno de esos músculos y las funciones que el mismo ejerce. Entre los flexores, los extensores, es importante siempre reconocer cuáles son las diferencias entre ellos. Vuelvo y les digo, esto es algo que ustedes pueden ir repasando, solamente se los traigo a medida de recuerdo anatómico para que lo tengan muy presente al momento del ultrasonido musculoesquelético. Aquí básicamente una representación gráfica de todos los músculos, entre ellos vamos a conseguir el psoas mayor, que aquí se ve, el menor. ¿Se explora el psoas? La respuesta es sí, sí se puede valorar por ultrasonido. Aquí tenemos el ilíaco, el tracto iliotibial, también el mismo se puede observar junto con el recto femoral, el vasto lateral, el sartorio, el gracili, el aductor largo, el pectíneo, todo esto forman parte de la musculatura. Si nos vamos hacia una cara posterior, podemos observar parte del glúteo mayor, del glúteo menor y del glúteo medio. No solamente dos glúteos, sino que también existe el glúteo medio. También forma importante el obturador interno, la cresta ilíaca, y aquí el glúteo medio otra vez lo podemos observar, esta vez no seccionado como este lado izquierdo, sino en su forma completa. Tenemos que la irrigación de la articulación coxofemoral, pues es bastante importante. Hay que recordar que viene de la aorta abdominal, de la arteria ilíaca común, y a su vez la arteria ilíaca se divide o se bifurca, mejor dicho, en externa e interna, y de allí vamos a obtener, sobre todo de lo que sería la externa, las diferentes ramas, entre ellas lo que sería la circunfleja, que son ramas directas de la arteria ilíaca obviamente profundo, ¿no? Y luego ella va a dar otra rama que sería la superficial. Entonces, aquí tendríamos también parte importante de la arteria femoral en su porción descendente y todo esto lo podemos observar mucho mejor en esta vista anterior y que obviamente en lo que sería el ultrasonido musculoesquelético no vamos a explorar con efecto Doppler cada una de ellas, pero sí es necesario que por lo menos los conozcamos. Bueno, obviamente esta sería en su porción lateral, este sería en su porción medial, lo que sería la arteria femoral. Aquí tendríamos en la irrigación de la articulación coxofemoral, les vuelvo a traer una imagen donde de la arteria circunfleja femoral media podemos observar todas estas ramas a su vez, tanto la lateral como la medial y la arteria femoral profunda, que recuerden que la arteria femoral profunda es la que va a dar estas ramas importantes, sobre todo de la arteria circunfleja, porque la arteria circunfleja es la que va a tener a su vez tanto ramas descendentes como ramas ascendente y transversa. Entonces, de aquí es donde vamos a obtener a su vez esta arteria circunfleja femoral medial y por acá la rama acetabular, que es la que va a ir, digamos, en el ligamento y tenemos también la arteria obturatriz
que es la que proporciona la rama anteriormente mencionada. Hay otras arterias de los retináculos, los pliegues sinoviales también lo podemos observar. Entonces, importante la arteria circunfleja femoral medial y la lateral para poder saber que viene de la arteria femoral profunda, ¿ok? Aquí otro repaso de los mismos músculos que ya hemos conversado y de las estructuras anatómicas vasculares que la misma tiene relación. Ahora, indicación del ultrasonido, ¿se le hace a cualquier persona? La respuesta es no, principalmente a aquellos pacientes que cursan con un dolor bastante importante a nivel de la cadera, ya sea para descarte de lesiones tendinosas o lesiones musculares, o sobre todo en el cuadro de dolor agudo, traumático. Y acá también podemos conseguir de tipo inflamatorio degenerativo la patología intraarticular, las colecciones periarticulares o bursitis, ya estas son más que todo dolores de tipo crónico, perdón, aneurismas, hematomas, fíjense, aneurismas y hematomas forman parte también del dolor de la cadera y hay que hacer diagnósticos diferenciales con las hernias y las linfadenopatías. Indicaciones de ultrasonido, entra también un juego importante la artrocentesis y la toma de biopsia. Hoy en día también lo podemos utilizar. Las ventajas del ultrasonido ya se los había mencionado, que está ganando últimamente una gran aceptación para la evaluación de la patología reumática. La sinovitis es hoy en día fundamental valorarla por ultrasonido. El contorno de la cabeza femoral, por lo que permite detectar fracturas no sospechosas o no diagnosticadas, muchas veces puede pasar. Hay alteraciones cartilaginosas, como por ejemplo artropatías degenerativas y microcristalinas. Muchos autores afirman que el ultrasonido acá tiene un valor esencial en este tipo de patología y permite la valoración del rodete acetabular, inclusive del labrum anterior y superior. Así que no tenemos excusa para no valorar la articulación coxofemoral en todas sus estructuras a través de la ecografía. Tenemos también detección de fragmentos osteocartilaginosos intraarticulares, sobre todo también cuerpos libres, óseos y extraarticulares, también lo podemos observar. La articulación posee un número de bursas que en condiciones patológicas puede ser identificadas también por el medio del ultrasonido. O sea, no es solamente derrame articular lo que voy a buscar, sino también presencia de bursa. Ya después vamos a ir hablando de ella. Disculpen, el síndrome de la coxa saltans, eso ya después lo vamos a ver en sus variedades tanto internas como externas. ¿Qué tipo de transductor debo utilizar? De igual manera, en personas que sean delgados, puedo emplear transductores de 13 MHz. Si yo veo que es un poco más obeso, con sobrepeso, o sencillamente tiene un biotipo más bravilíneo, vamos a denominarlo así, puedo utilizar frecuencias bajas. Si el paciente está con una abundante capa de tejido celular subcutáneo, se puede emplear traductor inclusive de menor frecuencia. Yo por lo general con 7 MHz me puedo defender bien, pero si el traductor lineal puede bajar un poco más, pues mucho mejor. De las técnicas del ultrasonido es necesario informar al paciente en qué consiste el estudio. No es que se lo voy a realizar sin avisar, debo saberlo porque el paciente me debe adoptar diferentes posiciones que yo tengo que explicarle cómo colocarlo. Por eso es importante antes de realizar el estudio. Las maniobras o movimientos que se requieren para su valoración, la correcta posición del transductor acorde con la estructura anatómica para estudiar y las evaluaciones de la estructura anatómica en planos ortogonales suele ser importante, sobre todo para el momento de elegir la ubicación de los puntos focales. Ok, entonces muchachos, ¿cómo vamos a explorar la articulación coxofemoral? ¿Siempre el paciente debe estar en decúbito prono? No, el paciente debe estar en decúbito supino. Por mucho que el paciente les diga o el tratante les diga, ¿será que lo pueden evaluar a nivel de prono? No es así. Los pies deben estar en una ligera rotación externa o bien con los talones juntos. Eso también es otra forma para que el paciente logre entender y pueda captar mucho mejor. Para el examen del aspecto lateral de la cadera, escuchen bien, se requiere que el paciente adopte el decúbito lateral. Entonces ahí ustedes le van a colocar que se ponga de lado, con la cadera por examinar hacia arriba, ¿ok? Y la rodilla flexionada, ¿ok? Esa es la forma de explorar el componente o el compartimiento lateral de la cadera. Entonces tenemos el examen ecográfico, debemos sistematizar cuál es la forma correcta de valorar la articulación coxofemoral. Y lo hacemos a través de regiones, una región anterior, una región medial, una región lateral y una región posterior.
Ok, ¿qué vamos a estudiar en la región anterior? Siempre debemos hacer cortes longitudinales. Miren, la forma correcta de esto es colocar el traductor en este cuadrante tal como acá lo observamos. ¿Qué vamos a ver allí? Principalmente el receso articular anterior. Vamos a estudiar la cápsula articular. Vamos a valorar también el acetábulo, conjuntamente con la cabeza femoral, el cuello femoral, la bursa del iliosoas y la musculatura anterior. Aparte de que no podemos olvidar el paquete vasculonervioso. Entonces, en una cadera normal del adulto, yo debería ver esta imagen, donde el acetábulo estaría más o menos acá, representado al número uno, y todo esto sería la cabeza femoral. Si nos vamos un poquito más abajo, sería el cuello femoral y en resaltado acá el labrum. Todo esto que se ve un poco más hipoecoico corresponde al labrum, sobre todo las que está aquí en las flechas cortas. Ya cuando son las flechas largas, vamos a ver lo que son las cápsulas y obviamente todos los refuerzos que los componen. Más abajo o más inferior, mejor dicho, está el receso sinovial anterior y hacia anterior vamos a conseguir este músculo que va a estar allí realizando pues obviamente todas sus funciones, que es el iliosoas, o también denominado el psoas ilíaco. Aquí podemos observar, miren cómo está pegado los talones uno del otro en rotación externa cada uno de los pies, y ahí donde voy a colocar yo mi transductor, ¿ok? En proyección longitudinal para que el mismo pueda ser valorado mucho mejor. Entonces acá tenemos para la evaluación de la parte anterior de la cadera, el paciente en decúbito, la rodilla extendida, si lo pueden extender un poco, pues mucho mejor, y el pie descansado cómodamente en discreta rotación externa. El transductor se coloca en posición sagital, oblicua, paralelo al cuello femoral, o sea, paralelo al eje longitudinal del cuello femoral. Entonces, adopta esta forma que acá vemos. Aquí podemos observar cómo se aprecia, esta estructura es la más importante que aquí vamos a ver, y no es más que una estructura un poco más ecogénica que es de forma triangular en el borde del acetábulo y no es más que el labrum acetabular. ¿Ok, muchachos? Entonces es importante conocer también esta imagen acá. Recuerden que siempre por encima de la cortical va a estar inmediatamente el cartílago articular yuxtapuesto con el mismo. Esto sería el fémur, y hay que recordar también que son estructuras longitudinales y esta línea hiperecoica continua es la cortical del fémur, ¿ok? Entonces es importante siempre reconocer las estructuras que componen cada una de ellas. Aquí podemos observar de igual manera el labrum y todo lo que está anterior que corresponde. Primero está la cavidad, aquí estaría la cavidad cotiloidea, aquí estaría la cortical de la cabeza femoral y el cartílago articular inmediatamente. Entonces, fíjense que aquí estaría todo esto el complejo cápsulo ligamentoso. ¿Por qué? Porque está ya en relación directa con los músculos y con la cápsula y todos los ligamentos que lo componen. Aquí estaría el vientre muscular del músculo iliosoas, o mejor dicho, el ilíaco, y aquí estaría todo lo que sería el tejido celular subcutáneo conjuntamente con la piel. Si yo le digo al paciente que haga aducción y que esté en neutro, fíjense que se modifica muy sutilmente alguna de las cosas, sobre todo el rodete o labrum acetabular. Siempre es de forma triangular en su base interna y el vértice externo. La ecogenicidad siempre debe ser homogénea, pendiente con eso. Solo el segmento anterior y el superior del labrum es visualizado. Si te preguntan, ¿podremos estudiar segmento posterior del labrum por ecografía? Muy complejo, realmente no es el estudio ideal. Y solamente así tendría resolución, indicación, mejor dicho, la resonancia magnética. La mayor parte de la patología, incluyendo los desgarros, se localizan en esta zona anatómica. Afortunadamente por ecografía, todas las dos regiones más frecuentes de lesión las podemos observar, por lo que esta estructura puede ser evaluada mediante el ultrasonido. Entonces, en una cápsula articular se define ecográficamente como una delgada banda. Aquí la vamos a conseguir principalmente esta cápsula articular. Entonces, hay que recordar principalmente que está siempre inmediatamente por arriba de la cortical ósea, siguiendo su trayecto de manera paralela. Vamos a tener una cara anterior. En la cara anterior puedo colocar el transductor. Fíjense, un eje largo. Y aquí estaría completamente en longitudinal de la superficie del cuello femoral al borde externo de la cápsula articular. En las personas adultas en condiciones normales no debe sobrepasar de 7 milímetros. Fíjense que aquí ya conseguimos una medida que le otorgamos
a este tipo de receso, sobre todo el articular anterior, y con evidencia de simetría entre ambos lados. Es decir, que yo siempre debo comparar el lado derecho con el lado izquierdo, porque la diferencia debe ser menor de 1 milímetro. Si yo consigo diferencias mucho más acentuadas por encima de este valor, pues ya estaríamos hablando de una simetría bastante importante. Aquí la imagen expresada de lo que les acabo de mencionar. Aquí tendríamos también en el eje largo, esta imagen pues ya ustedes la conocen, ya la hemos visto, donde aquí se ve mucho mejor el labro. Y aquí en el eje largo, ¿ok? Ok, muchachos, aquí también tenemos en el eje largo esta imagen acá expresada, donde forma parte de toda la cara anterior y muchas veces se distiende, ¿ok? Cuando ese receso se distiende, puede ser por varias cosas. No solamente puede haber hipertrofia sinovial, sino también líquido sinovial. Y ahí es donde se aloja. Entonces, por esa razón, puede haber no solamente también, incluso puede ser mixto, pero principalmente ese acúmulo de líquido o de hipertrofia sinovial va a hacer que se ensanche esa misma, ese receso articular anterior. Entonces también debemos explorarlo en transversal. Aquí vamos a ver principalmente la cortical de la cabeza femoral en su forma esférica, el cartílago articular y los músculos. Fíjense que aquí ya se encuentran en este plano superficial unos amigos acá que serían el sartorio, el psoas y el recto anterior. Rodeando el paquete vasculonervioso se ubicarían los músculos aductores. Entonces aquí tenemos una representación de lo que les acabo de mencionar. Miren acá, estaría el sartorio en su porción más superficial y hacia la parte más profunda del iliosoas. Aquí en esta imagen podemos observar el recto femoral que se asoma y aquí el tendón iliosoas. Aquí tendríamos músculo del tensor de la fascia lata y del sartorio, ¿ok? También lo podemos observar aquí ya ecográficamente mucho mejor. Y bueno, ya cuando hablamos del tensor de la fascia lata, que sería esta estructura que vemos acá, el psoas y el sartorio, fíjense que son mucho más superficiales. Tendríamos cruza del sartorio con el recto anterior, que lo habíamos visto en esta primera imagen, ¿ok? Y aquí estaría más hacia la parte más profunda en relación directa con el sartorio. El tendón directo al músculo recto anterior. Aquí se puede observar básicamente no tan mejor como en la imagen anterior. Y bueno, muchachos, aquí también es necesario que la arteria y la vena femoral sean exploradas. Muchas veces los vasos femorales, estas arterias, la arteria primero está situada en una posición más externa, mírenla acá, y la vena de mayor tamaño en una posición más interna. Una forma de diferenciar una de otra es la compresibilidad de la vena. La vena, pues aparte de que si tú le indicas al paciente que realice maniobras de Valsalva, el mismo va a dilatar mucho más el diámetro luminal. El nervio femoral se localiza medial, ¿ok? Al músculo y al tendón del iliosoas. Aquí lo podemos observar un poco mejor. Entonces, si yo le coloco Doppler color, puedo estudiar mejor las estructuras. Evidentemente, no estamos en una clase de Doppler donde sí la debemos valorar, pero siempre es importante colocarle la caja para ver su captación. Entonces aquí estaríamos frente a la vena, esta sería la arteria. Fíjense que la vena es mucho más voluminosa en su diámetro que la arteria y comprime. Ok, entonces tendríamos aparte de eso, paquete neurovascular. Esta imagen que vemos acá correspondería al nervio femoral y el músculo iliosoas en su eje largo. Mírenlo acá cómo se observa mucho mejor. De la cara anterior, el músculo iliosoas en su eje largo, siempre es importante valorar su ecogenicidad, su patrón fibrilar, su anisotropía, entre otras cosas. El examen periarticular de la cadera se divide, ya les había dicho, en las regiones que hemos explorado, sobre todo la anterior, una de las más importantes, y la medial, ¿ok? La lateral, ya les había dicho que es necesario colocar al paciente de cúbito lateral para poder valorarlo mejor. Ok, ahora sí, obviamente para el prono hay que hacerlo obligatoriamente para estudiar lo que sería la región posterior en el caso glúteo. Ok, algo un poco común realizarlo realmente porque las patologías que se ubican en esta región, más que solicitar un músculo esquelético, solicitaría un ultrasonido de piel y partes blandas de la región glútea.
y eso tienen unas indicaciones particulares. Entre los tejidos blandos alrededor de la cadera tenemos entonces el triángulo femoral, yo creo que ya se los había mencionado, que se ubica en la región anteromedial y superficial de la raíz del muslo. Los ganglios linfáticos profundos se ubican medialmente a la vena femoral, eso ya lo sabemos, y es importante siempre medirlo en lo que sería la región inguinal, no van a pasar de 2,5 a 3 centímetros. La cadena linfática superficial se ubica en los tejidos subcutáneos anterior al ligamento inguinal y siguiendo siempre las venas. Entonces aquí podemos observar el triángulo femoral. Esto es una vista transversal con Doppler color, donde se observa la arteria femoral con el color rojo y la vena con el color azul. Ahora vamos a estudiar la región medial, la posición igual en decúbito supino y le decimos al paciente que con el muslo abducido y en rotación externa y la rodilla flexionada la podamos valorar. Entonces fíjense, en cortes transversales se coloca en posición longitudinal al eje femoral mayor. Entonces, el transductor se coloca siempre en esta posición, por eso mismo que les acabo de mencionar, y siempre se van a reconocer tres músculos. El más superficial es el aductor largo, el intermedio es el aductor corto y el más profundo el aductor mayor. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ok, en la evaluación de la región medial, fíjense que básicamente manteniendo la cadera en rotación externa y discreta flexión, vamos a abrir, vamos a decir así, el panorama de estudio ecográfico de los músculos aductores y la porción tendinosa del músculo iliozoa. Se evalúan en su inserción distal en el trocánter menor, ¿ok? Entonces aquí, fíjense que de la parte más superficial, la más profunda, el largo, el corto y el aductor magnus, también denominado mayor. Esta área es de interés, sobre todo en medicina del deporte, ya que estos pacientes son deportistas y son los primeros que se desgarran y producen esguinces miotendinosos. Aquí tenemos parte del aspecto medial de la articulación coxofemoral en cortes tanto transversales, donde vemos los mismos aductores, y en cortes longitudinales. En la evaluación de la región lateral, vamos a colocar al paciente de cúbito lateral con la cadera a explorar hacia arriba y la rodilla discretamente flexionada. Y bueno, de igual manera, en ese decúbito lateral, aprovechamos de valorar lo que sería el compartimiento lateral. Entonces, ¿qué vamos a ver allí? La faceta. Es lo único que debo estudiar. El trocánter mayor posee cuatro facetas con inserciones musculares. Entonces, aquí vamos a tener una faceta posterior, una faceta anterior y la faceta lateral. ¿Ok? Hay una postero superior que es realmente también una de las más valoradas porque la posterior carece de inserción muscular. Entonces las facetas anterior y lateral son usadas como marcas óseas para los tendones del glúteo menor y medio, ¿ok? Glúteo menor y glúteo medio se insertan principalmente a nivel de esas facetas anterior y lateral. El músculo glúteo menor se ubica más profundo y discretamente anterior al glúteo medio y el glúteo medio cubre al menor, ¿ok? Entonces por eso se inserta en el trocánter, en este caso el trocánter mayor. La evaluación de la región lateral, miren cómo se observa, esta es sería una vista transversal, esto sería una vista longitudinal, ¿ok? Y aquí, bueno, nada más y nada menos que evaluar la región peritrocantérica. Disculpen, los tejidos blandos de la región peritrocantérica son también patologías muy frecuentes, sobre todo en las tendinopatías del glúteo menor y del glúteo medio, ¿ok? Aquí lo vemos, esto sería este sería el trocánter mayor, esta imagen que vemos acá, y aquí puede acentuarse lo que serían las tendinopatías y las bursitis, ¿ok? Las bursitis también es importante valorar. El glúteo medio y menor en su eje largo. Miren la posición en la cual está la paciente. Miren acá en decúbito lateral derecho y aquí la posición en longitudinal eje largo de lo que sería el compartimiento de la región lateral de la cadera. Entonces aquí observando mucho mejor lo que sería el glúteo medio y el menor y aquí mucho más el glúteo medio. Lo coloco en transversal, voy a obtener entonces un eje corto. En el eje corto lo vamos a poder observar mucho mejor. Incluso miren aquí cómo pasa la fascia lata. En otros casos, pues nada, hay que observar siempre este mismo tendón de la fascia lata porque forma parte esencial de esta valoración. Y aquí el glúteo medio y aquí el glúteo menor. Entonces, obviamente sería el trocánter, ¿ok?
Ahora bien, cuando coloco al paciente para la valoración de la región posterior, debo siempre solicitar el decúbito prono, es decir, boca abajo. Y las estructuras a examinarse en esta región van a ser los músculos glúteos principalmente, porque abordan el mayor volumen, ¿ok? Muscular a estudiar, y los isquiotibiales, la tuberosidad isquiática y el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático se va a pedir una resonancia magnética de entrada, la respuesta es no. Se va a pedir una rayos X, la respuesta es no. Se debe pedir una ecografía para la evaluación del nervio ciático a través de la región posterior de la cadera. Entonces, el punto de partida del examen ecográfico es la tuberosidad isquiática. Entonces, es importante siempre palparla topográficamente cerca del pliegue glúteo. Entonces, es a este nivel que vemos acá. Miren acá donde está la cara posterior y allí en la tuberosidad isquiática estaría yo observando el tendón común. Toda esta imagen que acá vemos representado correspondería al tendón. Entonces, cuando el traductor se coloca en sentido longitudinal, traten siempre de cruzar el pliegue glúteo. La tuberosidad isquiática se hace aparente en esta imagen, que es una línea ecogénica curvilínea que dejan sombra acústica posterior. Entonces, fíjate que la tuberosidad isquiática podemos observar lo que sería el tendón común, ¿ok? Ahora bien, es importante también que se valore el nervio ciático. El mismo emerge de la pelvis. Una de las principales causas de dolor, la neuracietalgia. Entonces, la neuracietalgia te permite el diagnóstico, la ecografía y primero debemos conocer muy bien dónde está principalmente ubicado y es de 2 a 3 centímetros lateral a la tuberosidad isquiática. Existe una distancia de 2 a 5 centímetros de la piel al nervio. Esto es algo solamente para que lo refresquen. Se distingue en el examen transversal por un aspecto folicular, ¿ok? Espongiforme. En el examen de sentido longitudinal presenta su típico aspecto fascicular, ¿ok? Entonces, recordar que siempre va a estar, como todo nervio, envuelto en el perineurum, que no es más que una estructura ecogénica a su vez. Entonces, fíjense aquí cómo lo podemos observar, siempre en su aspecto folicular o en longitudinal, en fascicular, ¿ok? Esta imagen que vemos acá representado en color fucsia. Y bueno, muchachos, hemos terminado entonces lo que sería el ultrasonido de cadera. Fíjense que es bastante dinámica la exploración. Importante siempre reconocer cómo se ven cada una de las estructuras, cómo saber la exploración técnica de las mismas, para que cuando podamos entrar en patología podamos pues ya tener el 60%, 70% de todo el estudio aprendizaje recorrido. ¿Ok? Bueno. Hemos culminado la noche de hoy. Cualquier otra cosa, ya saben que estamos a la orden por acá. Feliz noche para todos.